Nada en que se haga llamar ser racional impediría que un niño sin hogar tuviese uno. Y además, nadie impediría que un niño desamparado tuviese estudios, independientemente si las personas quienes le brindan estas oportunidades son homosexuales o heterosexuales. Vale decir, la orientación sexual no debería de influir en lo absoluto. Sin embargo, vivimos en sociedades con mucha influencia religiosa. Expliquémoslo. En el siglo IV, cuando el Imperio Romano de Occidente estaba en plena decadencia, el cristianismo se vuelve culto permisible y aceptado mediante el Edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino I, pero no será hasta el año 380 cuando el emperador Teodosio establece el Edicto de Tesalónica, en donde se prohíbe todo culto que no sea el cristianismo. Es decir, en menos de un siglo el cristianismo en Roma no solo pasó de ser prohibido a ser aceptado, sino de ser prohibido a ser obligatorio. Y es desde aquí que ya no hablamos del imperio romano, ya no hablamos del imperio de una civilización, hablamos del imperio de una religión. Y se les llamará herejes o paganos a quienes no sean cristianos. En el año 632 comienza en Medio Oriente el imperio del Islam. Entonces, estas religiones que fungen o se comportan como imperios buscarán extenderse y conquistar territorios, lo mismo que cualquier otro imperio. El imperialismo religioso estará en función de imponer la religión en cuestión en todo el mundo y en aras de tener siervos, vasallos, súbditos del imperio religioso conquistador. Ahora bien, el imperio de la religión se apodera de tres instituciones fundamentales para crear muchos adeptos. Estos son el gobierno, las escuelas y el matrimonio. En la política el rey tenía que ser rey por gracia divina, es decir, el rey tenía que ser representante de Dios en la tierra. En el aspecto de la educación, se tenía que enseñar a los pequeños la religión a rajatabla. Y en el caso del matrimonio, el matrimonio será secuestrado en aras de concebir niños que nazcan en una familia ya sea cristiana o musulmana. Y esto para garantizar el nacimiento de los seguidores de la religión en cuestión, llámese islam o cristianismo. De allí que musulmanes tengan que casarse con musulmanes, judíos con judíos, cristianos con cristianos. Otra característica del matrimonio religioso es prohibir el sexo que no contemple la concepción, porque al imperio de la religión solo le interesa, como ya lo hemos dicho, concebir más y más adeptos. Por esa razón, los estados con mayor tradición religiosa condenan los preservativos, porque los preservativos impiden el nacimiento de más adeptos. En síntesis, a todo imperio siempre le ha interesado incentivar la natalidad de sus adeptos, y esto con el fin de extenderse. Muchos religiosos dirán que la razón por la cual se prohíbe el matrimonio que no toma en cuenta la concepción, entre ellos el matrimonio homosexual, es porque Dios así lo ordena, así lo dice. Pero más allá de las ideologías, siempre hay razones prácticas y realistas. Tengamos, por último, en cuenta que existen dos clases de matrimonio, el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Todos, por el simple hecho de ser ciudadanos mayores de edad, tenemos derecho de matrimonio civil y conformar familias si así lo deseamos, independientemente de la orientación sexual. Y así como debemos de separar la política de la religión, como la educación de la religión, también tenemos que separar la institución del matrimonio del lastre y el retroceso religioso. Y solo así lograremos superar una Edad Media caracterizada por el imperio de la religión.